Buenas tardes a todos. Como les prometí la semana pasada, estamos implementando por primera vez hacer las clases pregrabadas con la intención de que las clases presenciales sea como un foro solamente para recibir sus preguntas, para presentar sus tareas y para recibir algún invitado especial. En base a esto, nuestra intención es, perdón, poder disminuir los tiempos presenciales para adaptarnos cada vez más a nuestros estilos de vida de hoy en día, porque sabemos que tenemos poco tiempo y muchas responsabilidades. Así es que muchísimas gracias a las 4 personas que me recomendaron implementar este prototipo, este ensayo, a ver cómo nos va. La intención de nosotros con esta clase es que luego que usted escuche esta grabación de la clase correspondiente, usted pueda hacer la tarea. La tarea va a ser en Google Form con las preguntas de los quizzes que usted debe llenar. Entonces, en base a eso se van a determinar sus calificaciones. Vamos a estar evaluando este rendimiento. Así es que sin más, voy a introducir la clase que toca el próximo sábado, que es nuestra semana número 2 y se llama Gestión de Proyectos y Fundamentos Ágiles. Recuérdense que siempre tenemos 2 tópicos. Los 2 tópicos del día de hoy, déjenme ir directamente a esta página, es Gestión de Proyectos y Fundamentos Ágiles y lo que es el éxito empresarial. Sin más, voy a proceder a presentarles nuestra agenda y los tópicos que estaremos cubriendo. Van a haber algunas partes prácticas que le vamos a hacer el sábado. Es decir, las partes, por ejemplo, los videos que tenemos para presentárselo a ustedes, los vamos a hacer el sábado. Y sus tareas, por supuesto. Vamos a estar viendo la diferencia entre proyectos industriales y proyectos de información, conocimiento, la diferencia que hay entre los proyectos predictivos y los proyectos adaptativos. Ahí dice adaptivos porque en inglés es adaptive and predictive. Entonces, siempre hemos tenido esa discusión si es adaptativo o adaptivos. Bueno, ustedes me dirán, los expertos en lingüística, porque he tenido muchas diferentes opiniones. Predictivos versus adaptivos. Vamos a ver un overview del Agile Manifesto, de los principios y valores de Agile. Esta va a ser también su tarea. Ustedes van todos a exponer los principios y valores el día sábado. Entonces, esta va a ser como un overview de sus tareas. Vamos a ver diferentes tipos de metodologías de Agile. Vamos a ver un overview de Scrum, un overview de Kanban, Lean, FDD, Continuous Integration, lo que es DevOps. Por supuesto, vamos a ver un overview de la integración de proyectos porque recuérdense que para el final de la clase ustedes van a estar presentando un proyecto. Los detalles de ese proyecto los vamos a estar amarrando con más certeza para el próximo sábado, para que comiencen con tiempo a desarrollar sus proyectos. Luego vamos a ver algunas ideas de ambiente en los cuales operan los proyectos, el WBS y proyecto final, eso ya va a ser parte del proyecto final, es decir, de la clase del sábado. Van a ver algunas cosas de aquí que prefiero mostrárselas a ustedes en vivo. Entonces, sin más, vamos a iniciar con la definición de un proyecto. Un proyecto, por definición, es un conjunto de actividades que se adoptan para crear, implementar o instalar o desarrollar, como tú le quieras llamar, un producto, un servicio, un resultado o una mejoría de un proceso existente. Entonces, la definición de proyectos, quiero hacer énfasis en 3 palabras, en 3 conceptos. Cuando usted mira la palabra proyecto, tiene 3 características. Número 1, que un proyecto es temporal, es decir, que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Otra de las características que tiene la definición de proyecto
es que el producto o servicio que estamos implementando, creando o implementando es único. O sea, que usted no tiene experiencia previa en este específico tipo de producto. Y número 3, se elabora de una manera progresivamente, es progresivo. Ahora, dice, ¿por qué es importante esas 3 cosas? Bueno, porque no es lo mismo manejar un proyecto, gestionar un proyecto que gestionar un negocio. En un proyecto usted tiene una oportunidad para hacerlo bien, o sí o sí. Por eso usted necesita un set de herramientas, de conocimientos y habilidades muy diferentes o muy especiales que lo que usted necesita para manejar un negocio o una parte operativa de una organización. Por eso es que la gestión de proyectos es una ciencia aparte, vamos a decir. Y ese es nuestro interés. En los proyectos de innovación y transformación digital, estamos trabajando en un ambiente de proyecto, que es una cultura organizacional. Entonces, por eso es importante entender el concepto de lo que es un proyecto. Un proyecto tiene procesos definidos y técnicas definidas. Vamos a seguir con el desarrollo de la clase, porque lo que viene nos va a dar mucho más idea de las cosas que estamos hablando. Ahora, cuando hablamos de proyectos, debemos saber qué significa la gestión de proyectos, que es el título de esta clase, gestión de proyectos ágiles. Gestionar un proyecto es aplicar conocimientos, técnicas y herramientas para lograr los requerimientos. Esta es la definición del PMI, del Project Management Institute, de la parte tradicional de lo que es gestionar un proyecto. Cuando hablamos de aplicar conocimientos, quiere decir que existe una guía de proyectos, de ejecución de proyectos, que cuando usted tiene esa guía, que es un conjunto de best practices, de mejores prácticas, usted las aplica, no todas, pero usted aplica las que el equipo decide que son importantes y que se adaptan al tipo de proyecto que usted está implementando. Entonces, la aplicación, ¿qué es gestión de proyectos? PM, Project Management, es aplicar técnicas y herramientas. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Vamos a ver un poquito más de detalles de lo que significa los procesos de la gestión de proyectos. Yo les había dicho a ustedes anteriormente, hace unos minutitos, que un proyecto no es lo mismo, no es lo mismo gestionar un proyecto que un negocio. ¿Por qué? Porque gestionar un negocio tiene 3 procesos, que es planificación, ejecución, control, y eso todos nosotros lo hemos aprendido en la universidad. No importa la industria, a ti siempre te han enseñado en alguna materia de tu carrera que gestionar una organización o un negocio, primero hay que planificar, luego hay que ejecutar y después controlar. Pero en gestión de proyectos tenemos 2 procesos adicionales y es el proceso de inicio y el proceso de cierre, por los cuales yo quiero hacer hincapié en esos 2 procesos. Una de las claves del éxito en un proyecto es saber iniciar. Cuando usted anuncia que va a venir un proyecto, usted tiene que tener un set de conceptos claros. Por ejemplo, cómo articular la visión y la estrategia de ese proyecto de tal forma que usted haga un anuncio público donde su equipo de trabajo, que es un equipo multifuncional, se sienta inspirado para ayudarlo y colaborarlo. ¿Por qué? Porque normalmente los proyectos utilizan las mismas personas que están trabajando en la parte operativa. Por eso es nuestra preocupación de que un líder de proyecto, un director de proyecto debe saber iniciar y utilizar mucho lo que es el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración. Por eso yo hago mucho hincapié, sepa iniciar para poder terminar. Entonces, quiero hacer hincapié solamente en esos 2 procesos. El cerrar un proyecto es vital porque usted debe aprender a hacer cierres victoriosos, cierres memorables, porque lo más impactante en un proyecto no es que usted lo inicie, sino que usted lo pueda terminar. Entonces hay 3 cosas claves que quiero hacer hincapié en cómo terminar. Número 1, aceptación del cliente. Documentar lo que usted aprendió. Y número 3, viene la celebración. Ahora, ¿por qué, profesora, la celebración es tan importante? Porque la celebración se hace al final del proyecto, pero también al final de una fase.
porque cuando usted energiza el equipo al final de una fase, usted está abriendo puertas de victoria para la próxima fase. Recuerda que el proyecto se hace progresivamente y se divide en fases. Entonces, la palabra celebración tiene que ver con reconocer el logro de su equipo. Entonces, esas son las dos definiciones que yo quería hacer hincapié, porque usted sabe lo que es planificar, que es establecer metas y objetivos. Usted sabe lo que es ejecutar, que es llevar a cabo las tareas que están en el plan. Y todos sabemos lo que es controlar. Controlar es identificar discrepancias entre el plan y los resultados y establecer luego acciones correctivas o acciones preventivas. Esas serían las definiciones de los 5 procesos de la gestión de proyectos, o lo que también se llama el ciclo de vida de la gestión de proyectos. Ahora tenemos la primera pregunta de la clase. Esta pregunta yo se las voy a enviar a ustedes en un Google Form para que me las contesten antes del día sábado. Vamos a negociar si les da tiempo, porque lo que no quiero es que se le acumulen las tareas. Entonces ya los que pudieron asistir a la clase pasada ya tienen sus quizzes pasados, porque esto le va a contar para sus notas finales. No voy a hacer hincapié en esta pregunta porque se las voy a enviar en un formulario con un formato de examen de preguntitas. Menciono los 5 procesos, ya nosotros lo vimos hace un momentito. Y déjame pasar rápido para que no vean la respuesta. Jejeje, que es la número 2, no se lo voy a decir. Lo voy a cambiar para que no se la sepan. No, mentira, yo soy una profesora chévere. Perfecto, vamos a continuar entonces con la gestión de proyectos y una de las cosas que quiero decirles a ustedes es que en esta clase vamos a estar haciendo una integración de proyectos, vamos a crear un plan de proyecto. Nosotros no vamos a crear nada de la ejecución, ni del cierre, ni del inicio, ni del monitoreo. Solamente el objetivo de este curso es desarrollar un plan. Por eso se lo puse aquí con esta flechita amarilla, creación de un plan. Vamos a crear un plan. Ahora, este gráfico completo me está definiendo los procesos de integración de inicio a fin de un proyecto, como les había dicho, inicio, plan, ejecución, control, cierre y monitoreo. ¿Dónde quiero hacer hincapié? En que nuestra clase, aquí en esta eléctrica en roja, nuestro objetivo es solamente crear el plan. Ese es el único objetivo de este chart, de este gráfico. Nuestro proyecto final incluye los siguientes elementos o componentes. Vamos a describir el problema, vamos a articular los objetivos del proyecto, vamos a crear el contenido o el alcance que se llama WBS o Backlog. No se preocupen que yo les voy a explicar todo eso, no hoy, porque eso, cada uno de estos tópicos lo vamos a ver en detalles. El WBS es el desglose del trabajo que se va a entregar en mentalidad de agility, de business agility, eso se llama backlog. Entonces ahí tengo la terminología de proyectos tradicionales, que es WBS, y la terminología de proyectos ágiles, que es nuestro mayor interés. También vamos a entregar un 5W más una H, lo cual consiste en el what, why, when, and how. Son las 5W más una H. Está el qué, el por qué, el cuándo, el cómo y cómo lo vamos a hacer. Ese es un formato que también le voy a explicar en vivo el día sábado para ver cuáles son los templates que vamos a utilizar para entregar nuestro proyecto. Vamos a hacer una lista de interesados. También tenemos un tópico completo de los interesados, los stakeholders, un organigrama reflejando la estructura de nuestro proyecto y, por supuesto, un cronograma de actividades que también se llama roadmap, timeline o release plan, dependiendo del ambiente que estamos elaborando. Si es un ambiente de proyectos ágiles, o es un ambiente de proyectos tradicionales, o es un ambiente híbrido. Para fines de esta clase, me gustaría que pudieran incluir un proyecto híbrido, ambos, incluyendo ambos ambientes. Luego les voy a explicar más con un ejemplo que les tengo. Por supuesto, un proyecto no puede, un plan no se puede entregar si no tenemos los costos estimados. También tengo un template y todos esos elementos van a ser explicados en la clase del sábado, con un ejemplo. Ahora, cuando hablamos de gestión de proyectos y de planificación y de integración del proyecto que vamos a entregar,
Cuando estamos hablando de agilidad empresarial, que es nuestro interés en nuestra clase, es nosotros posicionarnos con una mentalidad de agile, lo que es agilidad empresarial, que lo vimos la semana pasada, que la única forma de nosotros implementar transformación digital e innovación es a través de la agilidad empresarial. Ahora, ¿qué dice el concepto de agilidad empresarial en cuanto al plan que tenemos que hacer nosotros para el último día de clase? Número uno, que el equipo determina cómo los planes serán integrados. Es decir, que si yo te digo, yo como tu profesora, hagan esto, esto y esto, al final, el plan ustedes lo van a estructurar de la manera que ustedes decidan. ¿Por qué? Porque eso es parte de la mentalidad de ágil, de la mentalidad de Scrum, que el equipo toma sus propias decisiones y le informa al staff ejecutivo. Entonces ustedes me van a informar, yo le informo, profesora, que es así que lo vamos a hacer. Perfecto, y voy a aplaudir a aquellos grupos que sean creativos y que sean adaptativos e incrementales y que ellos tengan toda la capacidad de tomar sus propias decisiones. Me gusta muchísimo eso cuando me dan sorpresas. O sea, yo le doy un template y le doy un cuadrito, ustedes se aparecen con otro. Eso a mí, eso me hace feliz. Número dos, el control de la planificación del producto y la entrega del mismo es delegado al equipo. Esto es lo mismo que acabamos de hablar. El control de toda la planificación y la entrega, todo, ustedes lo van a decidir, porque de eso se trata el Scrum. Entonces, número tres, el enfoque del Scrum Master, que sería el líder del equipo, el coach, el facilitador, el líder o el Project Manager, que ya en Business Agility no existe la palabra project Manager, porque Project Manager se ha dividido en tres roles, que lo vamos a ver en la parte de Scrum. Mientras tanto, el enfoque del Scrum, es decir, del líder, es crear un ambiente de toma de decisiones colaborativo, asegurando que el equipo tenga la habilidad de ¿qué? De responder a los cambios. Entonces, ¿cuál es el enfoque del líder del equipo de ustedes para entregar el proyecto final? Crear un ambiente colaborativo. ¿Hacer qué, profesora? Crear el grupo de WhatsApp, crear reuniones para que ustedes hablen entre ustedes. Si tienen que crear el PowerPoint, lo hace él. ¿Por qué? Porque lo que está es creando un ambiente de colaboración para que todos ustedes puedan hacer sus trabajos. Ese es el enfoque del Scrum Master. La colaboración es más efectiva cuando el equipo posee varias habilidades, que de eso estoy muy contenta porque todos ustedes tienen muchas habilidades y entre todos se van a ayudar. Ahí no hay especialistas, entre todos van a hacer el proyecto. Ahora, profesora, dígame cómo encaja todo esto que estamos hablando en agilidad empresarial, en Business Agility. Bueno, como un fundamento de lo que es innovación, transformación digital, Business Agility, que es lo mismo que agilidad empresarial, todo la raíz de esta terminología viene de esta definición, de esta clasificación que ya les había dicho anteriormente un poquito. Dependiendo del ciclo de vida del proyecto, el proyecto puede ser predictivo o adaptivo, que ya lo mencioné. Ahora, ¿qué es un proyecto predictivo? Ojo, mucha atención con este concepto. Si usted logra captar este concepto desde ahora, yo le aseguro que usted va a pasar el resto de la clase con una claridad y va a entender muchísimo de los libros que vamos a estar leyendo de ahora en adelante. Porque todo va a depender de estas dos palabras, que es un ciclo de vida predictivo y que es un adaptivo. Bueno, el predictivo es el ambiente tradicional de los proyectos que todos nosotros tenemos experiencia, donde desde el inicio sabemos el alcance, el tiempo de duración y los costos. Todo eso se define cuando al principio. Por ejemplo, construir una casa. Por ejemplo, desarrollar, por lo menos en el caso mío, un curso. Al principio se sabe qué es lo que se va a dar en el curso. Un evento de una boda, se sabe cuántos invitados tenemos un presupuesto asignado y tenemos la fecha de la boda. Esos son ambientes predictivos, se sabe desde el inicio lo que vamos a hacer y eso está súper chévere. Yo no lo critico, pero hay un problema con esos proyectos, es que los cambios son muy controlados.
son manejados con un Change Control System. Se maneja con un Change Control Board. Se maneja el cambio. ¿Cómo? Que se solicite el cambio por escrito, tiene que haber un proceso de aprobación o de rechazo. Entonces, eso lo que hace es que eso pone lento los procesos, número 2, y crea también una organización lenta. Número 1, dilata los procesos y crea mucha burocracia. Entonces, por lo menos a mí particularmente, los ambientes predictivos me dan un poquito de estrés. Yo prefiero meter la parte de agility y ponerlos de una parte como si fueran híbridos. Bueno, pero no le quiero confundir la cabeza. Los predictivos son los tradicionales, también se llaman waterfall o cascada. Los predictivos son los waterfall. Van a ver esta palabra en todos los libros de gestión de proyectos ágiles. Waterfall es el predictivo y el predictivo es el tradicional, donde todo se sabe al inicio y no es fácil hacer los cambios. Por otra parte, tenemos los adaptativos, que son los adaptive. Son los iterativos incrementales que nosotros solamente sabemos lo que vamos a hacer en una iteración o sprint. O sea, se define todo, pero en un proceso corto de entrega de valor que se llaman sprint. En vez de saber todo desde el inicio hasta el final, se hacen unos cortes de tiempo, generalmente de 2 a 4 semanas. Y estos tipos de proyectos son orientados al cambio y se llaman también proyectos ágiles. Yo me pregunto, ¿dónde estaba ágil hace 20 años atrás? Cuando yo tuve que quemarme las pestañas en Verizon, en Codetel, en muchas empresas donde yo trabajé, donde no existían los proyectos ágiles o adaptivos. Quiero ir muy rápido en estos tópicos porque esto solamente es para nosotros familiarizarnos con la terminología. Donde quiera que usted vea la palabra predictive, predictivo, es lo mismo que waterfall, es lo mismo que tradicional, es lo mismo que trabajo industrial y es lo mismo que procesos definidos, cuando sabemos todo desde el inicio. No me voy a detener ahí porque quiero hacer hincapié en un material práctico que viene a continuación. Cuando vemos la palabra adaptativo o adaptive en inglés, quiero que se familiaricen con esta terminología y es que son proyectos ágiles, incrementales, iterativos, son los trabajos que se están realizando son de conocimiento y también son procesos empíricos. Recuérdense lo que yo les dije de innovación la semana pasada, inspect and adapt. Son proyectos nuevos, desarrollo de soluciones, implementación de software. Recuérdense que estamos en una clase de transformación digital. Y los prototipos que estamos utilizando es desarrollo de soluciones automatizadas. Procesos empíricos que nosotros no tenemos experiencia, pero vamos a ir inspeccionando y adaptando. Entonces, quiero que se familiaricen con esta terminología. Aquí era que yo quería llegar para hacer un poquito más de hincapié. Fíjense la diferencia gráfica que hay entre un proyecto ágil y un proyecto predictivo. El proyecto predictivo, que es el de arriba, el objetivo es el mismo entre los dos, pero miren arriba. Arriba los dos es construir un medio de transporte marítimo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las fases de un proyecto predictivo? Número 1, se definen los requerimientos. Número 2, se hace la lista de materiales que se necesitan. Número 3, se hace un diseño. Mírenlo ahí, este hombrecito, qué verdecito. El diseño, mírenlo ahí, la maqueta. Y después entonces se entrega finalmente el barco. ¿Y qué pasa si el cliente dice, no, pero no era ese, eso que no era ese barco que yo quería, no era así que yo lo visualizaba? ¿Por qué? Porque nunca se hizo ni se tomó el tiempo de hacer sprint de revisión de prototipos, como en la parte de abajo. Fíjense cómo el de abajo, en la mentalidad de Scrum de Agile, nosotros iniciamos con un producto mínimo viable, un MVP, Minimum Viable Product, que lo explicó Andrés Lora la semana pasada. ¿Qué es eso? Una versión inicial, que es una hipótesis que debe ser probada y aprobada por el cliente y el inversionista. Entonces, fíjense qué diferencia. Desde el primer diseño que se entregó, la primera yolita, que no, es como una balsa, no sé si ustedes, esa es una palabra que existe, pero pues una balsa o barza, donde lo que tenemos una tablita con un remo. Ya desde ahí se puede brindar el servicio de transporte marítimo, se puede comenzar a cobrar aunque sea $1 de un viaje de 1 kilómetro. O sea, la idea es comenzar a producir plata, como Andrés decía, Lora también, que él es un financiero, un financista experto, que muchos de los problemas de innovación es el costo
y yo le doy la razón, pero desde el inicio se comienza a crear ventas, se comienza a generar ingresos. Esa es la mentalidad de Scrum Agile. Fíjense ahí que después va incrementando el valor y al final ya el cliente ha visto cada uno de sus prototipos y al final está feliz. Fíjense cómo era un jet que él quería, como un jet. Vamos a decir que no era un barco velero. Fíjense cómo el velero él dijo, no, vamos a seguir poniéndole un motorcito, etcétera. Fíjense, al final nuestra entrega de valor incremental en diferentes sprints. Cada gráfico de eso es un sprint, donde estamos inspecting, adapting. Por eso se llaman adaptativos, que se adaptan. En base a eso, ya la definición de proyecto que vimos hace un momentito está resultando obsoleta. La definición en innovación y transformación digital de un proyecto es diferente. Ya no es algo temporal que va a crear un producto. No, no, no. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Generando valor del negocio de una forma incremental, iterativa y constante. Miren la definición que está en inglés, no la voy a leer porque ustedes saben leer. Fíjense cómo cambió ahí la definición de proyecto. Esto es lo que trae la innovación y la transformación digital. Ahora, ya que sabemos la diferencia que hay entre proyectos ágiles y proyectos tradicionales, vamos a ver qué significa la palabra agile, que es parte de la tarea que ustedes tienen para el próximo sábado. Agile entonces es una mentalidad, es una filosofía, es un sistema de pensamiento que se define por valores, se guía por principios y se manifiesta a través de prácticas. Esta es la tarea de ustedes. Yo no quiero hacer mucho hincapié porque yo creo que ustedes lo lean. Yo les mandé un link de Agile Alliance, o sea, Alianza Agile, que ustedes van a definir qué es Agile, qué es Agile Manifiesto y van a leer todo eso, lo que yo les mandé en su tarea. Ahora, cada persona, cada profesional, cada industria, cada negocio selecciona el pedacito de Agile que más le convenga. Fíjense que es una sombrilla. Y ahí tenemos el Scrum, el Kanban, el SAFe, el Lean, SOS, XP, FDD, Crystal. ¿Qué es todo eso? Diferentes metodologías, sabores y colores de Agile. Nosotros vamos a salir de esta clase con una certificación en Scrum. Es una de los frameworks o métodos de trabajo de Agile, que se llama Scrum. Voy a obviar el quiz porque este quiz se los voy a mandar en un formulario para que ustedes lo llenen. Y no quiero que lo vean mucho. Ahora, profesora, ¿qué pasó? Que usted no tiene un PowerPoint. Bueno, que se me dañó mi computadora y esta tarde voy para Apple Store. Toda mi información está en mi laptop. Solamente tenía acceso a la información en PDF que tengo en las redes. Por eso estoy utilizando un PDF. Yo espero que ustedes para la clase sepan lo que es el Agile Manifiesto. Yo no se lo voy a explicar porque es parte de su tarea. Los 4 valores de Agile ustedes lo van a estudiar y entregar en sus tareas. Entonces eso no es parte de esta clase, sino de las tareas que le puse la semana pasada. Sí quiero mencionar rápidamente, dar un overview porque son 2 tópicos, me falta otro, que las metodologías ágiles más populares es el Scrum, el Extreme Programming, el Kanban, el Feature Driven Development y muchas otras más. Por ejemplo, el DevOps, que lo quiero tratar en la clase del sábado próximo, una definición. Aquí está el Scrum, que no nos vamos a detener porque la próxima semana nos vamos a concentrar y tienen una tarea ustedes con respecto a lo que es la guía de Scrum. El Scrum se define como el 535, no lo quiero hoy llenar de información, pero solamente quiero decirles que el Scrum consiste en 3 roles, en 5 ceremonias y en 3 artefactos. Los 3 roles de Scrum es el Product Owner, el equipo de desarrollador, que es el equipo, the developers y el Scrum Master. Estas personas se reúnen cuando tienen una lista de requerimientos que se llama Product Backlog y desarrollan lo que se llama el Sprint Backlog, que es un subconjunto del Product Backlog, que son todos los requerimientos, y deciden, bueno, en estas 2 a 4 semanas, de 1 a 4 semanas que está ahí en esa flechita, vamos a entregar esta cantidad, este subconjunto del Product Backlog. Y vamos a hacer esto poquito a poquito, o sea, cada 4 semanas o cada 2 semanas, yo lo hago de 2 semanas a mis sprints, vamos a entregar un incremento de valor, se llama Finish Work.
Para eso hay reuniones que se hacen diarios de 15 minutos que se llaman Daily Scrum y otras reuniones de planificación. No quiero entrar en todos los detalles porque el objetivo es solamente proveerles a ustedes un overview de lo que es Scrum. Recuerden que ustedes se van a certificar en Scrum y se van a convertir en expertos de Scrum. Y eso quisiera dar la oportunidad en su tiempo. Vamos a tener muchísima oportunidad de ver el Scrum. ¿Qué es el Extreme Programming? Es una de las metodologías ágiles para programar softwares de alta calidad. Consiste en tener un par de personas que se están mirando unas con otras el día completo haciendo el mismo programa. Uno lo hace y el otro lo chequea, lo va verificando la calidad. Al otro día se cambian los roles. El otro que estaba verificando la calidad se pone a programar. Una persona escribe el código mientras que la segunda persona revisa el código. Las dos personas cambian los roles frecuentemente y esto se hace para minimizar los errores y también para aumentar la velocidad de la productividad. ¿Qué es esto, Lisette? Es una de las metodologías de Agile, que no la vamos a ver en detalle. Lean Product Development me gusta muchísimo porque esto es parte de los valores de Agile que ustedes van a estar estudiando. Una de las metodologías de Lean me gusta porque es una terminología que significa eliminar errores, eliminar desperdicios. Y existen 7 desperdicios de Lean. ¿Qué es un desperdicio? Es todo lo que no le agregue valor al cliente. No lo voy a explicar uno por uno, pero me fascina este tema porque esto es parte de los 10 valores de Agile que ustedes van a estar explicando el día sábado. Todo lo que no agrega valor al cliente se considera un waste, una basura o un desperdicio. Estos son los principios de Lean. Número 1, eliminar el waste, empoderar el equipo, entregar rápido el valor, optimizar el conjunto, es decir, todo el sistema, crear la calidad dentro del proceso, las decisiones saberlas tomar, defer decisions, es parte de una de las clases que llama toma de decisiones de esta materia. Y por supuesto, maximizar las lecciones aprendidas, expect and adapt, learning. Recuérdense de la innovación, de la cultura de aprendizaje. Mírenlo, amplify learnings. Estos son los 7 conceptos claves de Lean. La parte de DevOps es cuando estamos integrando el desarrollo con las operaciones. Tenemos un video que lo vamos a compartir el día sábado y voy a explicar con un ejemplo lo que significa la integración continua. Yo les decía que, por ejemplo, Amazon tiene un sistema automatizado que todos los días, cada segundo ellos hacen lanzamientos de mejoría de los procesos automatizados. Eso es lo que se llama Continuous Integration DevOps. Es una mentalidad de trabajo para integrar todas las novedades, las innovaciones y la transformación digital se hace automatizada. Hasta los errores se corrigen automáticamente. El mismo sistema detecta los errores y se autoarreglan. Esto lo vamos a ver el día sábado con un ejemplo y un video. Aquí está el video, lo vamos a ver el sábado. Y una de las cosas que yo les compartí a ustedes es la transparencia en Agile y lo que es la honestidad. Yo les decía que la honestidad es decir la verdad y la transparencia es decir la verdad aunque no te la pregunten. En Agile tenemos el concepto de la transparencia total y que todo lo que hacemos esté en un lugar visible. Por eso es que hemos proliferado el uso de los dashboards automatizados, donde todos tenemos acceso visible a estos radiadores de información, que es el CAM, es un sistema, un framework que se enfoca en visualizar todo lo que estamos haciendo en el sprint del proyecto. Entonces, los ejemplos que yo les tengo a ustedes de los proyectos que yo trabajé en Malasia, en Iceland, yo les voy a mostrar a ustedes cómo los sistemas de Azure, de Microsoft, cómo las plataformas modernas de integración, todas tienen un Kanban integrado. Entonces, ¿qué es un Kanban? Es una mentalidad, es una metodología, es un reporte, es un dashboard y es un radiador de información altamente visible. ¿Qué es lo importante de esto? Que en todo momento todo el equipo
vas a ver cuántas cosas tenemos pendientes y va a surgir en algún momento que sea un cuello de botella, todos podemos ayudar a ese cuello de botella. Entonces me da la visualización de lo que está pasando en el proceso completo. También en la próxima clase les voy a mostrar mi Kanban que yo tengo en mi oficina, que lo tengo en la pared. Ese es un Kanban manual. Esta página está intencionalmente. Si hay alguna pregunta, recuérdense tomar notas para que me las hagan durante la clase del sábado. Voy a pasar esto rápido. Y como conclusión final de esta lección de la semana número 2, es que un proyecto, por definición, quiero que se lo memoricen, porque en algún momento alguien les puede preguntar en una reunión de negocios, etcétera. Hay cositas que hay que memorizarlas en esta vida, porque en algún momento te van a servir. Es algo temporal para crear un producto o servicio, o mejor de un proceso. Es un esfuerzo temporal. Número 2, los grupos de procesos de la gestión de proyectos son inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Y ya es una mentalidad definida por valores, guiada por principios y manifestada a través de práctica. Algunas de las metodologías ya la vimos, desde Scrum, Lean, Kanban, Continuous Integration, DevOps. Bueno, y hasta aquí el primer tópico del día sábado. Nos vemos en la próxima grabación. Voy a cerrarlo aquí porque quiero dividir los tópicos, hacerlo en 2 grabaciones. Que tengan un feliz resto de semana y nos vemos el sábado.